Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos con la información. El proceso de designación del superintendente de bancos entró en proceso de fiscalización de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Andrea Samaniego nos informa desde el Legislativo. Andrea, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los 7 consejeros de participación acudieron a esta mesa legislativa para explicar todo este proceso de designación de González como superintendente de bancos. Aquí el presidente de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, ha mencionado que los legisladores cayeron en ilegalidades al posesionarlo a González y que podrían ser destituidos. Ante esto también mencionó que va a insistir en el tratamiento de esta nueva terna enviada por el Ejecutivo. Cabe destacar que esta mesa legislativa el día de ayer aprobó un informe que ya fue enviado a la Fiscalía General del Estado para que investigue a Ulloa por usurpación de funciones. Les tenemos preparado el siguiente reportaje, veamos. La designación y posterior posesión de Raúl González sigue enredando a los poderes del Estado. Ahora los consejeros de participación se enfrentaron en la Comisión de Transparencia de la Asamblea explicando este proceso. Para Hernán Ulloa, tras la decisión judicial de que se deje sin efecto la designación de González, el Consejo debe continuar con un nuevo proceso. Luego de llegar a la nueva terna por parte del Ejecutivo, de conformidad con lo que establece el mismo reglamento de designación de esta autoridad, se ha trasladado mediante Quipux esta terna a cada uno de los consejeros, pero también al equipo técnico para que haga la valoración documental y revisión. Si cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. El señor Ulloa ha iniciado un trámite, dice él, de nuevo proceso de terna, cuando la máxima autoridad del Pleno del Consejo de Participación no ha conocido oficialmente ningún trámite de nueva terna, no ha convocado a ninguna veeduría ciudadana. Además, se refirieron a la responsabilidad que tendrían los legisladores por la posesión de González. El Código Orgánico Integral Penal establece el tipo penal del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Ahora me entero recién que ha apelado el señor Ulloa. Nosotros no tenemos esa documentación, todo se maneja con secretismo. Sobre este tema, el presidente del Legislativo aseguró que no hay desacato y que no caben esas acusaciones. La Asamblea Nacional no es parte procesal, por lo tanto no nos pueden notificar diciendo si hemos cumplido o hemos incumplido alguna situación. En el inicio de esta sesión, Ulloa reclamó al presidente de la comisión por sus publicaciones en redes sociales. Me han ofendido con términos vulgares a través de redes sociales y a través de intervenciones, concretamente por parte del presidente de la comisión. De los actos y de las afirmaciones que yo hago en mis redes sociales y en las declaraciones públicas, yo me hago responsable siempre. Y es que esta comisión aprobó este martes un informe que llegó a la Fiscalía para que investiguen a Ulloa por usurpación de funciones. Coincidencialmente con la designación o la posición que ha tomado como presidente respecto del superintendente de bancos, sacan este informe, que no me preocupa, pero sí lamento mucho que la Asamblea, temas políticos, los mande a manos de la fiscal general. Ulloa y los otros miembros del Consejo además se enfrentan a un proceso de enjuiciamiento político, proceso que podría empezar en las próximas semanas en la Comisión de Fiscalización. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, sobre esto último, la Comisión de Fiscalización hasta el próximo 23 de agosto presentará este informe de juicio político en contra de la Judicatura y con esto hay carta abierta para ya empezar a tratar los 2 juicios políticos que pesan en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aquí en la Asamblea Nacional. Nosotros estaremos pendientes de aquello. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Una nueva contradicción en el gobierno. Solo horas después de que el ministro de Gobierno dijera que se analiza impulsar la destitución de 70 asambleístas, el presidente Lasso negó la aseveración. Donde sí coinciden es en poner fecha a la presentación de las preguntas de la consulta popular. Este martes por la mañana el ministro de Gobierno decía esto. Es una posibilidad, es una decisión que tenemos que tomarla en conjunto con el señor presidente de la República, quien tiene pues la palabra final sobre este tema, pero es una de las posibilidades que se están tratando. Pero solo 6 horas después el presidente decía esto de lo dicho por su ministro. No conozco la declaración del ministro de Gobierno, pues si la ha hecho pues bien, ese es un tema
que por el momento no está encima de la mesa. Nuevamente, falta de coordinación en declaraciones tan graves que ponían a tope la tensión entre Ejecutivo y Legislativo. Las contradicciones del gobierno continúan. No es nuevo finalmente, es decir, digamos un gobierno sin identidad y que eso extrapola a un gobierno sin vocerías. El problema, ¿no es cierto?, no es solo cómo queda el ministro, sino cómo queda el presidente y cómo quedan los dos. ¿Quién desautoriza a quién? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? Donde ambas declaraciones sí estuvieron coordinadas es en la realización de la consulta popular que sigue en pie. Pero es un tema ya decidido o, como ha ocurrido antes, podrían retractarse. Ojalá que ahora sea una concreción. Reitero, no por tema de cálculo político. Veámoslo como un tema que ponga a hablar sobre el cambio, sobre las reformas que necesita el país. La experiencia nos dice que hay que dudar de absolutamente todo lo que el gobierno anuncie, porque siempre está, como decíamos, ¿no es cierto?, transversalizado por después un nuevo anuncio. Otra gran duda es si es el momento político para hacerlo. Cuando el pueblo acude a las urnas a un proceso de consulta popular, premia o castiga a los gobiernos de turno. Asumo que el gobierno nacional no le debe preocupar la situación y quiere promover una agenda de cambio. Creo que es una apuesta muy arriesgada si se le hace finalmente en el corto plazo. Creo que el gobierno lo que debería hacer es, si hago el anuncio, tener que trabajar muchísimo en su popularidad, en su credibilidad, en, digamos, aumentar las cifras de gestión. Si bien el motivo principal de la consulta, según se ha dicho, es la seguridad, este espacio, como ya se ha hecho antes, podría aprovecharse para otros propósitos. Ojalá que sea uno de los temas de la consulta, porque sería un tema de fondo, no un tema de maquillaje. Y mientras se cierran tensiones en la Asamblea Nacional, para la preparación de la consulta popular se anuncian algunas fechas, que a finales de este mes estarán las preguntas, aseguró el presidente, y se comenzará el trámite constitucional, es decir, la consulta popular sigue en pie, al menos por ahora. Dayana Monroy, 24 horas. Se cumplió la primera reunión de la Mesa de Fomento Productivo entre el gobierno y el movimiento indígena. Es la cuarta mesa en instalarse. Vamos ahora a hacer contacto con Freddy Paredes, quien está en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito, para que nos cuente los detalles. Hola Freddy, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, aquí que ha sido el escenario de los diálogos entre el gobierno y el movimiento indígena y campesino, se instaló hoy la Mesa de Fomento Productivo. Encabezan por parte del gobierno los ministros de Agricultura y Producción y Comercio Exterior. Y del lado del movimiento indígena y campesino están representantes de las tres organizaciones indígenas. Se ha dicho que esta es una primera aproximación, una reunión informativa que el gobierno busca dar respuestas a varias interrogantes planteadas en materia de fomento productivo al sector indígena. Tenemos un informe. Se trata de la primera reunión de la cuarta mesa de diálogo, de 10 en total, que busca consensos alrededor del fomento productivo, especialmente del agro. Pero se trata de una reunión de aproximación, donde el gobierno básicamente trae respuestas a algunas inquietudes del sector indígena y campesino. Son temas de protección de la agricultura, son preguntas sobre banano y arroz, preguntas sobre las regalías de las flores, preguntas sobre la agricultura familiar campesina, preguntas también vienen de Ban Ecuador sobre los créditos y préstamos. Básicamente son las preguntas que nos han hecho. La contraparte, el sector indígena y campesino, en cambio, no trae propuestas. Ellos en esta mesa de diálogo buscan la iniciativa del gobierno frente a la necesidad de fomentar el agro. Bueno, nosotros puntos, en decir puntos no estamos hablando en general lo que es el fomento productivo. Entonces, eso es nuestra única propuesta. Pese a la ausencia de propuestas del sector indígena, algunos de sus representantes miran con preocupación el lento avance de los diálogos con el gobierno. Para mí que falta decisión y falta la voluntad de parte del gobierno. Y así, con la respuesta del gobierno a varias preguntas planteadas por el movimiento indígena y un resumen de los temas que ya se han cumplido en materia agrícola, se cumplió esta primera aproximación de la Mesa de Fomento Productivo. Se espera que en los próximos minutos los representantes del gobierno y del sector indígena concluyan esta primera reunión, luego de lo cual se conocerá cómo continuarán los diálogos en esta mesa específica. Seguramente después de los próximos
próximos 2 días, se ha dicho. Esto se va a la próxima semana. Volverán a reunirse para plantear un acercamiento ya en torno a las políticas de fomento productivo. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes en los estudios, compañeras, amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias. Uno de los habeas corpus presentados por el ex vicepresidente Jorge Glass fue inadmitido mientras se desarrolla la audiencia de apelación de una garantía similar. A esta hora nos trasladamos hasta la Corte Provincial de Justicia de Pichincha con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde las 9 de la mañana se desarrolla la audiencia de apelación a un habeas corpus que ya había sido negado por un juez de garantías de Pichincha. Esto lo presentó el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y con ello espera cumplir el resto de su condena con medidas sustitutivas, es decir, fuera de prisión. A este habeas corpus se sumarían 2 que presentó el ex vicepresidente el día de ayer. Como ustedes ya lo decían, uno de ellos ya fue inadmitido por la jueza Soledad Manos Salvas. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Horas después de que se sortearon los 2 nuevos habeas corpus presentados por el ex vicepresidente Jorge Glass, uno de ellos fue inadmitido por la jueza de garantías penitenciarias del Distrito Metropolitano de Quito, Soledad Manos Salvas. Con esta garantía constitucional, Glass pretendía que se dé paso a la boleta de excarcelación que de manera oral resolvió otorgar el juez procesado por prevaricato y usurpación o simulación de funciones, Bani Molina. La magistrada determinó que el objeto de este habeas corpus no era el verificar el cumplimiento de una sentencia. Existe una boleta de excarcelación emitida por el juez de Puerto Viejo, que luego le tuvieron que corregir por el número de cédula. El juez a la asamblea le ha contestado que él mismo corrigió, ya vino la suspensión, el secretario no alcanzó a subir al sistema y de ese subterfugio perverso, la SNAI está valiéndose para evitar que se cumpla una disposición dentro de una acción jurisdiccional de habeas corpus. No es la primera vez que el ex vicepresidente Jorge Glass, preso en la cárcel 4 de Quito, presenta esta garantía constitucional con la finalidad de salir de prisión y cumplir sus sentencias con medidas sustitutivas. Anteriormente lo había hecho en Santa Elena y Manabí, ahora en la capital. Para el abogado constitucionalista André Benavides, esto es una clara muestra del abuso de estos recursos. De acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y el Código Orgánico de la Función Judicial, se podrían establecer sanciones de carácter pecuniario como multas, obviamente que tienen relación con las costas procesales, y de ser el caso también se podría establecer algún tipo de sanción en contra del abogado que ha patrocinado este tipo de demandas. El otro habeas corpus presentado por Jorge Glass será resuelto por el juez Luis Jacome de la Unidad Judicial de la Familia de Iñaquito. Glass tiene 3 sentencias por delitos de corrupción, una de 6 años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, otra de 8 por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y 8 años más por el delito de peculado en el denominado caso Singue, causa que está en apelación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Respecto a esta audiencia que aún continúa durante su intervención, el abogado del ex vicepresidente Jorge Glass pidió que se den medidas sustitutivas, pues dijo, él quiere ser un profesor universitario y para ello tiene que desplazarse por varios sitios del país. En este momento están tomando la palabra los amicus curiae, a cada uno de ellos se les dio 10 minutos. Se espera que en horas de la tarde ya se tenga algún tipo de resolución. Nosotros les ampliaremos esta información en nuestras siguientes emisiones. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias, estaremos pendientes. Y esta madrugada fue detenido uno de los principales sospechosos del atentado registrado en el Cristo del Consuelo en Guayaquil. Él y su grupo delictivo planificaban un acto terrorista en el cuartel Modelo. Nos enlazamos con Paul Tutibén, quien nos cuenta más. Paul, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, María Gracia, amigos televidentes? Buenas tardes. A esta hora, 13 horas con 16 minutos, acá en la conocida calle 8 se está llevando a cabo una diligencia. Llegaron los peritos desde los Estados Unidos, están acompañados con los agentes de criminalística de la Policía Nacional. Con respecto a la detención, sería alias El Morado, que registra 7 detenciones por varios delitos. Este sujeto fue capturado en su domicilio, ubicado en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Hay que indicar que este individuo tenía un grillete electrónico y aparentemente pretendían lanzar artefactos explosivos al cuartel Modelo. Veamos la siguiente nota.
Él es Darío Arturo Chancay San Lucas, alias El Morado. La madrugada de este miércoles fue apresado en su domicilio ubicado en las calles 23 y la O, suburbio de Guayaquil. A sus 34 años de edad, cuenta con una carrera delictiva amplia. Alias Morado, perteneciente al grupo de los Águilas, tiene 7 antecedentes penales y sería uno de los principales responsables del hecho terrorista ocasionado en la calle 8. A él se llegó porque los agentes buscaban a los sospechosos del asesinato de una familia en el batallón del suburbio. En el momento de la detención le encontraron un teléfono celular con conversaciones activas, donde se revelaría que él habría participado en el acto terrorista de la calle 8, donde murieron 5 personas y 17 resultaron heridas. Ya se detuvo a la primera persona que ha aceptado su participación. Se ha encontrado como un elemento de convicción sumamente fuerte el arma de fuego que fue utilizada y que ya luego de las pericias determinarán si la huella balística que dejó es la misma y corresponde al sujeto que tenía en su bien. Además de la explotación del teléfono, se encontraron conversaciones sobre el decomiso del material explosivo en un cilindro de gas que dejó 2 detenidos en la cooperativa Nueva Prosperina. Aparentemente planificaban un nuevo acto terrorista. Ese material pretendían lanzarlo al cuartel Modelo. Las amenazas cambiaron. Hoy, con los hechos que están dando, tendremos que tomar los reparos necesarios. Los actos terroristas, eso nos lleva a pensar muchísimo en las motivaciones que están atrás, ¿no? Mensajes de textos y conversaciones de WhatsApp que son analizados por la Fiscalía y la Policía. Alias El Morado cuenta con grillete electrónico en uno de sus tobillos. En abril fue involucrado en una tentativa de asesinato donde 7 personas resultaron heridas por un ataque a bala. Un juez le dictó medidas alternativas a la prisión como el uso del dispositivo. Lo cual deja mucha deficiencia en el sistema en lo que corresponde al control y seguimiento a las personas que reciben este beneficio penitenciario. Durante la detención de Darío Chancay le incautaron armas de fuego como un fusil y una granada de uso militar, además municiones, teléfonos reportados como robados, equipos electrónicos, droga y dinero en efectivo. Paul Tutibén, 24 horas. 13 de la tarde con 19 minutos, estamos en vivo en la zona 0, acá en la calle 8. Como lo pueden ver en las imágenes, hace unos 30 minutos llegaron los peritos desde los Estados Unidos. Ellos están colaborando. Esta es la asistencia internacional que hizo el pedido la Fiscalía General de nuestro país para que de alguna forma colaboren con la investigación y que puedan levantar los indicios necesarios para poder llegar a los responsables que dejaron este material explosivo casero que causó la muerte de 5 personas y 17 resultaron heridos. Como lo pueden ver, a esta hora están los peritos, llegaron en vehículos diplomáticos, ellos llegaron a nuestro país hoy en la madrugada y a esta hora están haciendo el recorrido pertinente, están acompañados por los agentes de criminalística de la Policía Nacional, como también delegados de la Fiscalía. Se conoce que están haciendo el respectivo recorrido, están recabando todos los indicios, restos del material explosivo que detonó la madrugada del domingo. También están haciendo fotos en las casas destruidas, como también en los 3 vehículos que resultaron dañados durante este ataque y 2 motocicletas también acá. Con respecto a la detención de alias El Morado, se conoce que a él le van a hacer la audiencia de formulación de cargos durante la noche por el delito de tenencia ilegal de armas y también de explosivos. Durante este procedimiento, él podría ser vinculado al acto terrorista, al delito que se está investigando por parte de la Fiscalía, que se registró acá la madrugada del domingo, que lamentablemente fallecieron víctimas colaterales. Es la información a esta hora, cuando son 13 horas con 20 minutos. Compañeras, tienen más en estudios. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti, Paul, que tengas también una buena tarde. El atentado al cuartel de la policía en San Lorenzo, Esmeraldas, ocurrido en el 2018, fue el prólogo del narcoterrorismo en Ecuador. El medio digital Primicias coloca al atentado de la calle 8 en el hilo de una serie de sucesos que han encendido las alertas durante los últimos años. Empezaba 2018 y Ecuador fue noticia internacional, pues un destacamento de la policía en San Lorenzo Esmeraldas había sido objeto de un ataque con explosivos. El gobierno del entonces presidente Lenín Moreno calificó al hecho como el primer atentado terrorista en Ecuador. Pero quizás lo que se quería señalar era que el narcoterrorismo había pisado el territorio. Pues la historia da cuentas que en la década de los 80 ya se habían suscitado acciones encaminadas a generar terror, pero ligadas a causas políticos-sociales. En
2018 fue diferente. Detrás de la violencia desencadenada en la frontera norte, un grupo disidente de las FARC vinculado al narcotráfico marcaba el prólogo del narcoterrorismo en Ecuador, un fenómeno que se ha ido expandiendo y que hoy muestra su peor cara. El medio digital Primicias marca una línea de tiempo con sucesos que desde entonces han causado alertas en diferentes localidades, con distintos grupos detrás, pero con un punto en común: la intención de demostrar el poderío del crimen organizado. Marzo de 2021. Las sedes de la policía y de la fiscalía en El Triunfo, provincia del Guayas, fueron atacadas con explosivos. Este cantón es considerado un punto estratégico en el corredor interno del tráfico de drogas. La violencia también se desbordó en los centros penitenciarios, rompiendo las estadísticas en hechos sin precedentes. En 2022, la guerra también en las calles. En enero, 15 sujetos con armas largas asesinaron a 5 personas e hirieron a una decena. Ocurrió en el sector de la Playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil. En febrero, 2 cadáveres amanecieron colgados en un paso peatonal al ingreso de Durán. En estos últimos casos, tiguerones, águilas y chone killers involucrados. El atentado de la calle 8 en el sector del Cristo del Consuelo. Y la evidencia levantada que da cuentas que no era el único ataque en la lista. Son el corolario de una serie de eventos que vienen encendiendo las alertas desde hace por lo menos 4 años. El crimen organizado con financiamiento internacional se disputa las plazas de un negocio millonario e ilegal. Y el narcoterrorismo ha declarado la guerra. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 8 miembros de la Armada Nacional en servicio activo afrontan un proceso por tráfico de drogas. Fueron detenidos con 4 bloques de cocaína previamente decomisados en un operativo que ocultaron en una embarcación para intentar venderlos. En una bodega de la lancha guardacostas Islas Darwin, intentaron ocultar 4 bloques de cocaína que fueron previamente incautados en un operativo. Fiscalía informó que al arribar al puerto Tiburón Martillo en San Cristóbal, Galápagos, personal de la Marina y de la Policía inspeccionaron la embarcación y encontraron el alcaloide. Mientras se recogían testimonios sobre lo ocurrido, toda la tripulación fue retenida. Finalmente, la Fiscalía formuló cargos por tráfico de drogas en contra de 8 uniformados en servicio activo. Ellos, según los primeros indicios, habrían intentado ocultar el alcaloide para luego venderlo. La jueza Ivonne Arroyo dictó prisión preventiva contra 2 de los procesados y para el resto medidas cautelares como prohibición de salida del país y presentación ante las autoridades. La mañana de este miércoles, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se refirió al caso. Paralelamente a los procesos judiciales de orden penal, se continuarán sustanciando los procesos administrativos disciplinarios de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y en el reglamento sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar. En la lista de uniformados procesados consta Luis Armando P., tripulante de la Armada Nacional, que en 2015 fue sentenciado por delincuencia organizada, vinculado con un caso de narcotráfico. Estuvo 3 años en prisión. Fue dado de baja en 2017, pero en 2019, vía orden judicial, logró que se lo reincorpore a las filas de la Armada Nacional. Hoy, junto con otros 7, afronta un proceso por tráfico de drogas, delito sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Regresamos con más noticias y les contamos que las pruebas de autodetección de COVID-19 continúan sin estar disponibles para su venta libre. Representantes de cadenas farmacéuticas confirmaron que hoy se realizará la distribución en sus locales y mañana ya empezaría su comercialización. Belén Marizalde nos explica este tema. Hola Belén, muy buenas tardes. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Justamente ayer el ministro de Salud y el vicepresidente de la República justificaban el retraso en la venta libre de las pruebas de autodetección de COVID-19 y aseguraron que a partir de hoy, tanto en Quito como en Guayaquil, en 2 cadenas de farmacias, Sanasana y Fibeca, ya se las podría encontrar. No obstante, hemos realizado un recorrido y estas todavía no están disponibles. Nos indicaron que será a partir de mañana cuando las podemos encontrar en sus perchas.
perchas. También Grupo Difare, que maneja Pharmacies, y Cruz Azul nos ha indicado que ya recibieron la autorización para poder comercializar las pruebas de autodetección a partir de este jueves 18 de agosto. Les tenemos un informe sobre este tema. Veamos. Ya son 3 los días de retraso en la venta libre de pruebas de autodetección de COVID-19. Pese a que las autoridades encargadas de la salud aseguraban que desde este miércoles en Quito y Guayaquil ya se podría comprar estos test, aún las farmacias no cuentan con este producto en sus perchas. Representantes de farmacias Fibeca, Sanasana, Pharmacies y Cruz Azul confirmaron que este miércoles realizarán la distribución de los test en sus locales y que finalmente será el jueves cuando la ciudadanía los pueda adquirir. Explicaron además que en principio se venderán únicamente kits de 5 pruebas, con un costo aproximado de $42, es decir, cada prueba tendría un valor de $8.40. Esperemos que, digamos que con el tiempo, el consumo y viendo cómo esto se va manejando en el mercado, posteriormente ya salgan pruebas de A1 y obviamente sea mucho más asequible. Tiene que tener un riguroso control, porque no puede las farmacias o las fábricas que nos entreguen poner el precio que crean conveniente, aunque como lo explicó muy bien el señor ministro, el Ministerio de Salud no regula los precios, pero vamos a estar muy pendientes de eso. Por ahora son 2 los proveedores calificados para distribuir estas pruebas en el país, pero aún hay 10 empresas que esperan la autorización de la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Empresarios farmacéuticos esperan que estas pruebas tengan acogida en la ciudadanía y con ello se reduzcan los círculos de transmisión del virus. Que se puedan estar vendiendo alrededor de unos 1.000 kits por mes. Y si bien las autoridades aseguraron que los casos de COVID-19 se han reducido, dicen que hay provincias en las cuales la incidencia sigue siendo preocupante. En relación a la población, las provincias con mayor incidencia de casos son Morona, Santiago, Galápagos, Bolívar y Napo, con 83.95 por 100.000 habitantes. Las pruebas de autodetección permitirán, sostiene el ministro, que las personas se aíslen a tiempo, aunque recalcó que no servirán para justificar ausencias laborales. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Tanto médicos como autoridades han reconocido que aplicar estos test de autodetección permite cortar rápidamente la transmisión del virus. No obstante, es importante que usted recuerde que esto se debe realizar cuando tenga síntomas o 4 días después de haber estado en contacto con una persona contagiada. Esa es la información que tenemos a esta hora. Ustedes siguen con más noticias desde los estudios. Muy buenas tardes. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchísimas gracias por esa información. Trabajadores de la extinta Petroamazonas y que ahora son parte de Petroecuador EP denuncian la desaparición de cerca de $8 millones de las cuentas del comité de empresa disuelto en el 2021. El exsecretario del sindicato asegura que parte del dinero de los trabajadores se diluyó en una caja de ahorro. El caso se conoce en medio de una disputa por la dirigencia sindical de los trabajadores de la extinta Petroamazonas, que pasaron a ser parte de Petroecuador EP. Hasta inicios del 2021, el Comité de Empresa de Petroamazonas, CEPAM, manejaba los aportes de los amparados por el contrato colectivo. El dinero, según los dirigentes, sirve para préstamos a trabajadores, planes de telefonía, convenios con supermercados, actividades sindicales y otras prestaciones. Manuel Narváez, quien se reconoce como el último secretario de este comité, denuncia que la administración que lo precedió habría movido varios millones de dólares de los trabajadores sin dejar rastro. Dice que las cuentas encontró vacías. Los 4 millones aproximadamente de patrimonio que yo dejé, no había absolutamente nada. Estaban las cuentas en cero. De los 3 años prácticamente que estuvo la señora Yumikinga y el señor Orozco de la directiva anterior administrando, debió haber alrededor de $3 millones, lo cual tampoco hemos encontrado en CEPAM. Y en su denuncia se fue en contra de la ex secretaria del comité, Gabriela Yumikinga, y del ex financiero Edín Orozco. Asegura que incluso cuando fueron desvinculados del sindicato por casi 2 meses, se detectaron transferencias a una supuesta caja de ahorro Credifuturo. Se empezaron a hacer las transferencias de 50.000 en 50.000 el primer día. Alrededor de 180.000 totales, que hasta abril del 2021
se transfirieron alrededor de $1.600.000. El perjuicio total es aproximadamente $8 millones. Contactamos a Yumi Kinga para conocer su versión de la denuncia, pero tras cortarnos la llamada, escribió que su juicio por presunto abuso de confianza fue archivado. Narváez, sin embargo, asegura que no se ha ejecutoriado, que buscan anular el archivo de la causa. Asegura que hay irregularidades en el proceso de investigación y que el aporte mensual de más de 4.500 trabajadores de la empresa se diluyó, sin que la justicia haga algo para recuperarlos. Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos con más noticias. La Romería de la Virgen del Cisne, considerada una de las más grandes del país, inició este miércoles en su primera jornada. Nos enlazamos con María del Rocío Coronel, quien nos cuenta más desde Loja. María del Rocío, adelante, te escuchamos. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. La tradicional Romería de la Virgen del Cisne, que congrega a miles de feligreses hasta el sur del país, inició este miércoles 17 de agosto a las 6 de la mañana en la parroquia de El Cisne con una celebración eucarística en la basílica de este sector. Posteriormente, a las 7 de la mañana, la Sagrada Imagen, acompañada de sus fieles devotos, inició el primer tramo de esta peregrinación que recorre hoy 21 kilómetros para llegar hasta la parroquia de San Pedro de la Bendita. De la peregrinación que ha comenzado hoy nos llena sobre todo de ese entusiasmo el ver la fe de este pueblo. La fe siempre ha estado latente y quizás sobre todo después de estos 2 años que no hemos tenido la peregrinación, la gente se ha volcado con mayor fuerza. El amor y la devoción a la Churonita es el principal motor para que miles de feligreses la acompañen en esta romería que no se realizó durante 2 años por la pandemia. Siempre he venido todos los años. Ella nos protegió durante la pandemia, antes y después sí nos seguirá protegiendo. Yo vengo desde cuando era niño, son unos 65 años, visito a la Churonita con mucha fe. Feliz porque a los 2 años hemos retomado nuevamente la caminata, la peregrinación de la Virgen Santísima, porque sin ella no somos nadie. A las 11 de la mañana se realizó una Eucaristía en la hacienda de San Pedro para que los feligreses descansen. Posteriormente se retomó la caminata y se estima que alrededor de las 4 o 5 de la tarde la Sagrada Imagen llegue acompañada de los fieles devotos hasta la parroquia de San Pedro de la Bendita, en donde descansará la noche de hoy para mañana reanudar nuevamente con el segundo día de peregrinación que avanzará hasta Catamayo. Nosotros les mantendremos informados en las siguientes emisiones. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, María del Rocío. Gracias por ese informe. Y hoy en nuestro segmento Economía para Todos les contamos sobre la inflación en el país. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. La inflación en el país venía subiendo desde julio del año pasado y en junio del 2022 de este año llegó a superar el 4%, en gran parte por las paralizaciones de la segunda mitad de junio. Pero parece que para julio en algo bajan la presión sobre los precios porque la inflación se modera a 3,9%. Esta desaceleración en el aumento de los precios se debe a que algunas cosas cayeron de precio entre junio y julio y eso aportó a esta evolución. Entre junio y julio de este año cayeron los precios de algunos productos que ya estaban altos, ya sea por la situación mundial o por las huelgas. Cayó el precio de la harina, que estaba alta por la guerra en Ucrania, y eso es una excelente noticia porque significa que algún rato van a caer los precios del pan y de los fideos. Cayeron el precio de la gasolina y del diésel, que ahora estamos subsidiando más todos los ecuatorianos, y cayeron los precios de los típicos productos que no podían llegar al mercado por las huelgas y que en julio ya no tuvieron impedimento para hacerlo, lechugas, tomates, alberjas, por ejemplo. Ojalá los precios ya dejen de subir. Muchas gracias. Economía para Todos.